Buenas tardes, mi nombre es Jaime Lozo Restrepo y el día de hoy les voy a hablar de los elementos generales de la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es un sistema de información que permite la recopilación, la clasificación, el análisis y el registro de todos los hechos económicos de una empresa relacionados con la producción de bienes y prestación de servicios. Estos hechos económicos se elaboran de forma cronológica y en términos monetarios. Se dice que la contabilidad de costos es un sistema debido a que interrelaciona un conjunto de cuentas que permitirán elaborar unos estados financieros de propósito general y medirán el impacto que tienen los costos de fabricación de los bienes y prestación de los servicios en las organizaciones. Cuando hablo de que la contabilidad de costos recopila hechos económicos, es debido a que recoge todas las transacciones relacionadas con los costos en un marco de tiempo determinado. Los hechos económicos deben ser organizados u ordenados de manera cronológica a fin de que se cumpla el principio de causalidad con los ingresos obtenidos en un periodo de tiempo. La información se debe clasificar y analizar porque dentro de una empresa los hechos económicos no son comunes y se deberá llevar un proceso de identificación de hechos económicos por su naturaleza y por un periodo de tiempo determinado. Finalmente, se debe llevar registro de todos los hechos económicos en relación con los costos. Objetivo de la contabilidad de costos. La contabilidad de costos tiene como principal objetivo el identificar cuánto vale producir un artículo o suministrar un servicio. Este cálculo será la herramienta importante para definir precios de ventas y analizar las posibles utilidades. Definición de costos. En la bibliografía suministrada por nuestro docente se define el costo como las erogaciones y causaciones que son efectuadas en el área de producción necesarios para fabricar un artículo o prestar un servicio, cumpliendo así con el desarrollo del objeto social propuesto por la empresa, el cual debe generar un beneficio económico futuro. Diferencia entre costos y gastos. La primera diferencia radica en la clasificación que tienen los costos dentro de los estados financieros. Dentro del balance general, el costo se clasifica como el inventario de producto terminado o producto en proceso, mientras que en los gastos hacen parte de forma directa al estado de resultados, es decir, no pasan por los inventarios. Otra diferencia es que los costos, al ser parte de los inventarios, incrementan el capital de trabajo de una organización, mientras que los gastos disminuyen la utilidad operacional, es decir, los gastos disminuyen el patrimonio de la empresa y los costos se constituyen en un activo. Sistema de costos. El esquema presentado evidencia las diferentes formas como se pueden clasificar los costos. Primero, los costos se pueden clasificar según la forma de producir dentro de las que se encuentran, por órdenes específicas de producción, los cuales acumulan costos por cada orden de pedido y por lo general es el cliente quien define las características del producto. Ejemplo, la carpintería y la sastrería. Costos por procesos continuos de producción. Estos son utilizados por empresas que producen en serie, en donde los costos se acumulan por departamentos y los productos son de consumo masivo. Por ejemplo, panadería, gaseosas, cervezas, etc. Costos por ensamble. Los utilizados por empresas que tienen como función armar un producto con partes ya elaboradas previamente, sin hacer modificaciones estructurales al producto. Ejemplo, empresas de ensamble de vehículos, bicicletas, equipos médicos, etc. Segundo, otra clasificación de los costos es según la fecha en los que se calculan los costos, valga la redundancia. Costos históricos, los cuales se conocen como costos reales. Su forma de cálculo es posterior a la fabricación del bien o prestación del servicio. Estos costos se conocen al final del periodo. Costos predeterminados. En este tipo de costos se conocen primero los costos para posteriormente pasar a la producción del producto. Este a su vez se clasifica como costos estimados. Cuánto puede costar el producto y costos estándares. Cuánto debe costar el producto. Tercero, los costos también se clasifican según su ocurrencia o variabilidad, los cuales pueden ser costos fijos, costos variables y costos semivariables. Los costos fijos son aquellos en los cuales la empresa incurre durante un periodo de tiempo cuando hay o no producción. Ejemplo, los arriendos, los salarios administrativos de planta, la depreciación por línea recta, etc.
Los costos variables son los que aumentan o disminuyen según el volumen de producción y de forma directamente proporcional a esta. Ejemplo, materiales directos, manos de obra, etc. Y los costos semivariables son aquellos que tienen una composición fija y variable dentro de su estructura de costos, por ejemplo, los servicios públicos. Cuarto, según el método de costeo que se utilizan para asignar los costos. Dentro de esta clasificación se encuentra el costeo real, el normal y el estándar. El costeo real es aquel que registra los costos incurridos en producción dentro de la cuenta inventario de productos en proceso a valor real. El costeo normal es aquel en el cual los costos de los materiales directos y la mano de obra directa se registran en la contabilidad con un costo real y los costos indirectos de fabricación se registran con base en unos presupuestos. El costeo estándar es aquel en el que los costos incurridos en producción se registran en cuentas de inventario de producto en proceso de material y de mano de obra con base en un valor estándar y los costos indirectos de fabricación se registran en una tasa predeterminada. Quinto, según el tratamiento de los costos variables y fijos. El costo de un producto o de la prestación de servicio se calcula según el tratamiento que se le dé a los costos fijos y variables dentro del proceso de fabricación y se clasifican en costeo por absorción, en donde los costos variables y fijos son parte integral del costo del bien producido o del servicio prestado. Costeo variable o indirecto es también conocido como costeo marginal, en el que los costos variables son los únicos que forman parte del costo del producto y los costos fijos se registran como gastos de fabricación del periodo, afectando el resultado del respectivo ejercicio. Por otro lado, existen otros conceptos de costos que son relevantes, dentro de los cuales hablamos de costos de oportunidad, costo marginal, costo del periodo, costos fijos y variables, costos semivariables, costo primo, costo de conversión, costo del periodo, costos relevantes y costos hundidos. Por otro lado, resalto que la sumatoria del costo de material directo y mano de obra directa constituyen lo que se conoce como costo primo, mientras que la sumatoria de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación conforman lo que se conoce como costo de conversión. Elementos constitutivos del costo. Dentro de una empresa manufacturera existen unos componentes o elementos que llevan a identificar la estructura de los costos. Todo elemento fabricado está compuesto por costo de materiales directos, costo de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El costo de los materiales directos representa el valor de los elementos que puede ser identificados, medidos y valorizados exactamente, por ejemplo, el cuero de un zapato, la tela de una prenda de vestir, la madera utilizada en la fabricación de muebles, etc. El costo de mano de obra directa son los salarios, prestaciones sociales y demás pagos que la empresa realiza a las personas que transforman los materiales directos en un producto determinado, por ejemplo, salarios y prestaciones pagados al ensamblador, al pintor, al contador, etc. Por último, están los costos indirectos de fabricación. Lo integran todos aquellos pagos que son necesarios para la producción de un artículo. Los costos indirectos de fabricación se dividen en materiales indirectos, lija, pintura, pegante, etc. Mano de obra indirecta, salarios del gerente de la planta, supervisores, etc. Otros costos, depreciaciones, arrendamientos, seguros, etc. Finalmente, quisiera hablar de elementos constitutivos del costo de una empresa de servicios. En la mayoría de los casos tienen únicamente costos de mano de obra directa y costos indirectos. Análisis al sistema de costeo absorbente y costeo variable. Al analizar los sistemas de costeo absorbente, la primera gran diferencia entre dos sistemas de costos es que en el sistema absorbente no se llevan al inventario los costos fijos de fabricación, mientras que el costeo variable, los costos fijos de fabricación son inventariables. Otra gran diferencia es que en el costeo absorbente no hay variación de la cantidad de la producción, mientras que en el costeo variable sí permite que haya variación del volumen de producción. En costeo absorbente la relación costo-volumen-utilidad son causados por el nivel de ventas unitario, nivel unitario de producción y nivel del denominador elegido, mientras que en el costeo variable la relación costo-volumen-utilidad son causados por el nivel de venta unitario. Otra diferencia importante es que la utilidad operativa es mayor si la producción es mayor que las ventas, mientras que en el costeo variable la utilidad operativa es menor si la producción es mayor que las ventas. En costeo absorbente,
La utilidad operativa es menor si la producción es menor que las ventas, mientras que en costeo variable la utilidad operativa es mayor si la producción es menor que las ventas. Finalmente, otra diferencia importante es que en costeo absorbente el nivel del denominador solo afecta la utilidad operativa, mientras que en costeo variable los efectos de la producción sobre la utilidad operativa son más fáciles de comprender. Muchas gracias por su atención.